Hola mis hermanos y hermanas de la comunidad parroquial Santa Marta de Betania. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes en este tiempo de gracia del Señor, en este tiempo de cuarentena, en el cual se nos ha mandado por parte del Papa Francisco evangelizar con la creatividad del amor. Tengo entendido que han estado tratando acerca de las virtudes teologales de nuestra iglesia, la fe, la esperanza, y hoy vamos a tener el gusto de poder reflexionar juntos la virtud de la caridad. Esa caridad que estamos llamados nosotros a no solo ejemplificar, sino que en realidad asumirla como verdaderos cristianos. Y lo vamos a hacer entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Espíritu Santo, te pedimos que prepares el terreno el día de hoy para que seas tú quien hable, seas tú, Señor, quien ponga esa gracia en nuestros corazones. Te pedimos que los hermanos que escuchen este mensaje, tanto en la página de la parroquia Santa Marta de Betania como donde llegue, pues en las demás redes sociales, que nuestros hermanos pues se compenetren con este mensaje que es tuyo, que tú quieres revelar, que tú quieras dar. Madre Santísima, quédate con nosotros como la bienaventurada por siempre, y sé tú también como estrella del Evangelio, la que nos anime a caminar paso firme hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia entonces por el tiempo que tenemos. Vamos a hablar de la caridad. Se dice que es la virtud reina del cristianismo, y es que viene del latín caritas o caritatis, que significa benevolencia, gracia, favor, cariño, amor. Y esta última palabra yo la quiero enlazar, esta palabra que es amor, la quiero enlazar con un texto de San Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 13. Dice de la siguiente manera: 3 cosas hay que son permanentes. Son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quise comenzar con ese texto porque la vida de los santos se ha tratado así. Nuestro primer santo salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, San Francisco de Asís y muchos otros santos que han sido grandes inspiradores de nuestra iglesia, pues nos han ido mostrando ese ejemplo de la caridad. Y esa caridad se manifiesta cuando tú y yo somos cercanos a aquello o a aquellos en los cuales nosotros manifestamos la caridad. Y es que la virtud es una virtud sobrenatural, por la cual amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, no en vez de nosotros, sino que como a nosotros mismos. Muy importante aclarar eso. Es la virtud por excelencia porque su objeto es el mismo Dios. El motivo del amor al prójimo es el mismo motivo de amar a Dios. O sea, si amamos al prójimo, pues amamos a Dios, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Entonces es la virtud reina del cristianismo. Y yo lo quisiera traer a cuenta también según el Catecismo de la Iglesia Católica, porque nos aclara el panorama, nos aclara todo lo que a nosotros digamos, ok, si yo no hago una acción de caridad no pasa nada. A veces nos manejamos así, pero tiene que ver también con nuestra vida en este mundo para ganar el reino de Dios. Y lo vamos a aclarar por qué. Porque el artículo 1856 señala la importancia vital de la caridad para la vida cristiana, ya que en esta virtud se encuentra la esencia y el núcleo del cristianismo, como lo hemos dicho anteriormente, y es el centro de la predicación de Cristo. Recordemos que Cristo le predicaba a la gente, ¿verdad?, a ese pueblo por el cual Él había venido, ¿no?, según la palabra, el pueblo de Israel, ese pueblo en esa ciudad de Jerusalén, que bueno, nos vamos a dar cuenta después en los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta en las cartas de San Pablo, que la nueva Jerusalén nos está esperando ahí en el cielo. Entonces el Señor al final ha venido por todos. Ok, y esto del amor, pues se menciona claramente: un mandamiento nuevo les he dado, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso lo podemos encontrar en San Juan capítulo 15, versículo 12, también el verso 17, y San Juan capítulo 13, versículo 34. Pero entonces, ¿qué nos dice el artículo 1856 del Catecismo de la Iglesia Católica? Dice:
El pecado mortal ataca en nosotros en principio vital, que es la caridad. El principio vital es la caridad. Necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente, subrayamos ahí, ordinariamente, en el marco del sacramento de la reconciliación. Es decir, que el pecado mortal, el pecado venial primero, la daña, no la afecta del todo, pero sí va dañando poco a poco. Y cuando nosotros entonces acudimos a pecados veniales, es como que cuando usted agarra un vaso de vidrio y poco a poco lo va astillando, poco a poco hasta que se quiebra. De esa forma, entonces, llega el pecado venial. El pecado mortal no, de un solo como que usted lo tira y lo quiebra. Entonces, ¿por qué esto se puede sanar con el sacramento de la reconciliación? Porque es hacer otra vez esa alianza con Cristo, esa alianza con el Dios de todos nosotros, con el Dios que siempre nos cuida y que nos protege y que nos bendice. Pues entonces, en ese marco ordinariamente sana el sacramento de la reconciliación. Ahora, dice más adelante, cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, ¿sí? A cumplir la voluntad del Señor por medio de nuestros hermanos de la Iglesia, por supuesto, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal. Lo que hablamos anteriormente, que poco a poco entonces el pecado nos va envolviendo. Entonces, para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. Entonces, en principio, el pecado ataca la caridad. Y eso es muy importante enfatizarlo, porque usted y yo, mi querido hermano, debemos saber eso. Entonces, es el fin último del cristiano, la caridad, el amor, como lo dice San Pablo a los Corintios. De tal forma que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si el objeto del amor es Dios mismo, es decir, cuando amamos buscamos el bien, y si nuestro bien máximo es Dios, entonces Dios tiene por objeto el amor. Así de simple. Parece como un trabalengua, pero si Dios es el bien, y si nosotros buscamos el bien máximo, pues entonces Dios busca de nosotros el amor. Entonces, Dios mismo es quien nos ordena y nos recompensa con el premio de la vida eterna. Esto es lo que quiero llegar. Que si no somos caritativos, entonces, ¿por qué nosotros le vamos a hallar, o qué sentido le vamos a hallar a la vida si no somos caritativos? Recordemos, se puede, obviamente, es económicamente, en el tiempo de calidad a las personas, primero en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que tú haces. Obviamente, pues hay que ser caritativo donde Dios te lleve. Ahí decía muy bien el artículo 1856 del Catecismo, ordinariamente, es decir, en la vida ordinaria, en lo que tú haces día a día. Ok, pero entonces este tipo de amor que nos manda a manifestar por medio de acciones nuestro Señor Jesucristo va a constar de 3 grandes tipos. El primero es apreciativo. ¿Qué quiere decir esto de apreciativo? Bueno, es cuando la inteligencia comprende que Dios es el máximo bien y esto es aceptado por la voluntad. ¿Sí? Así como el pecado llega hacia nosotros, nosotros voluntariamente acudimos al pecado, porque nadie te obliga. Nadie obligaba a nadie a decirle cosas al hermano, nadie obligaba a nadie a matar, sino que es voluntariamente. ¿Sí? Así también el amor, la caridad, es voluntariamente, por supuesto bajo la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que siempre sostiene la Iglesia, que la mueve. Apreciativo. El otro tipo es sensible, es decir, cuando el corazón lo siente. Obviamente, después de tener ese primer encuentro personal con Cristo y luego crecer en comunidad, es porque la presencia del Señor, pues obviamente se siente. Pues obviamente ha penetrado en ti y
obviamente se va a manifestar con obras. Y el tercer tipo es efectivo, es decir, cuando lo demostramos con acciones. A esto queríamos llegar, cuando lo demostramos entonces con acciones. Lo mismo que hizo Jesús, demostrarnos con acciones el amor de nuestro buen Padre Dios, que siempre ha estado para nosotros de una manera perenne. Ahora bien, nos empapamos entonces de qué consiste esto de la caridad, que va más allá de nuestra razón, que va más allá del simple hecho de ir a hacer una buena acción. Ahí entonces uno visiblemente ve que sí, pero como dice la palabra de Dios, Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón del hombre. Y por tanto, al saber que el corazón del Evangelio, como tú y yo sabemos, son las bienaventuranzas, es decir, el Sagrado Corazón de Jesús que hace poco acabamos de celebrar, tú lo puedes ver claramente en las bienaventuranzas, en San Mateo capítulo 5. Ahí te das cuenta del 1 al 12 de todas las bienaventuranzas. Y así es el corazón entonces de Dios. Y siempre es una acción, las bienaventuranzas no suplen los 10 mandamientos, pero sí es algo extrínseco que viene de adentro hacia afuera. Es compartir con el hermano. Entonces, vamos a ver también, en virtud con el Evangelio, que la caridad se refleja también de la siguiente manera. Primeramente, vamos a tocar el texto de Isaías, capítulo 58, verso 10. A mí me gusta utilizar mucho la palabra de Dios, así que espero que tú tengas tu Biblia a la mano. Isaías, capítulo 58, verso 10. Cortito y dice: y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera se refleja acá? La caridad entonces es el reflejo del rostro de Dios y de la luz de Dios. Es reflejo de la luz y del rostro de Dios. ¿Por qué? Porque para hacer la caridad te vas a ir al que más lo necesita. Eso es algo que tú y yo debemos saber en un principio, ¿sí? Aquel que necesita más. Entonces, si sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, que lo que hablamos anteriormente, la caridad sirve para que nosotros nos llenemos a través de ese hermano que es el rostro de Cristo sufriente, por supuesto, y por lo cual llega esa luz, y esa luz nos aclara el panorama de muchas cosas, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos que estamos sufriendo, que nos hacemos la cara de victimilandia, ¿verdad? Andamos caminando ahí en el país de las víctimas, pero al final hay gente que necesita más que nosotros. Ok, el reflejo de la luz y el rostro de Dios. ¿De qué otra manera se refleja? Bueno, es reflejo de la humildad. Y es que San Mateo, capítulo 6, verso 14, lo refleja precisamente de esa forma. ¿Por qué? Porque dice el Señor: cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera ya tendrán su recompensa de nuestro Padre. Es decir, no tendrán la recompensa de nuestro buen Padre Dios si se enteran los demás, si yo lo ando pregonando. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados. Y es donde el Señor dice, bueno, que no sepa tu mano derecha que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entonces, si el Señor nos lo dice así, precisamente es que quiere que nosotros seamos humildes, seamos sencillos como Él. Y Jesús es manso y humilde de corazón. Ok, ¿de qué otra manera se refleja? Se refleja en seguir auténticamente a Cristo. Ese es el otro reflejo de la caridad. Y es que en San Lucas, capítulo 18, verso 22, dice: cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Y entonces recordemos que aquel discípulo
no lo pudo seguir, porque el Señor le pidió algo que para tú y yo, con las cositas que podemos tener en nuestra casa, nos duele dejar. Ya no digamos para este rico, ¿no? Para este rico que aparentemente pues lo tenía todo. Pero al final, ¿cómo estaba el corazón sin Dios? Entonces, ese reflejo de seguir auténticamente a Cristo. ¿Qué otro reflejo es la caridad? Pues bien, es la virtud que logra la salvación del hombre, es decir, por medio de las obras. La caridad es obrar, pero con un corazón lleno de Dios. ¿Sí? Ok, San Lucas capítulo 19, verso 8 nos lo dice de la siguiente manera. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y es por eso que el Señor más adelante, ¿qué dice? Ha llegado la salvación a esta casa. Jesús mismo con alegría dice: ha llegado la salvación a esta casa por lo que ha dicho este hombre. Por supuesto, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros por medio de la caridad logremos la salvación, porque Dios no quiere la condenación para nosotros. Entonces, acuérdense de lo que era Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era como Leví, que después el Señor llama a Mateo, pues que le robaba a la gente. Pero él toma la decisión de seguir al Señor, de seguir sus huellas. A ver, para ir terminando, ¿qué otro reflejo es esto de la caridad? Es el reflejo de la bendición de Dios. Por supuesto, es que Dios bendice todos los días. Dios jamás te ha dejado de bendecir. Si no, dime cuántos días has dejado de comer. Hay mucha gente que lo ha perdido todo, por supuesto. Y si tienes la oportunidad de ayudarles con lo poco que tienes, pues obviamente es de hacerlo. Si el Señor te lo pone en tu corazón y se te pone la situación para que lo hagas, el momento, pues hacelo. Segunda de Corintios capítulo 9 versos del 6 al 7, lo dice San Pablo: acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al dador alegre. Es cierto, cuando tú has experimentado eso de ser caritativo, pues tú lo vives y experimentas un regocijo en tu alma, en tu espíritu, donde habita el Espíritu Santo, por supuesto, que no cabes de la felicidad, y eso viene de Dios. Si Dios, como le dijimos al principio, es el máximo bien, ¿por qué entonces el mundo no busca el amor? Esa es la pregunta que tú y yo a veces nos hacemos con tanta noticia loca, ¿no? Entonces, bueno, lo pone así. No den de mala gana. Den de verdad de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, es de hacer conciencia. Y el último reflejo de la caridad que vamos a ver es que la caridad es el reflejo del abandono a uno mismo, es el negarse a uno mismo, como San Óscar Arnulfo Romero, como en principio nuestra Madre Santísima, que aquí la teníamos enfocada pero se nos va de repente, y es el reflejo de ese abandono a uno mismo. Y eso lo podemos encontrar casi que en todo en el Evangelio de Jesucristo, pero lo vamos a tocar de la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18, y San Pablo lo dice de la siguiente manera también: mándales a que hagan el bien. Le dice a Timoteo: mándales a que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que tienen, no lo que no tienen o lo que les haga falta. Es lógico, ¿no? Lo que tienen. Ay, pero si nosotros no tenemos nada, podría decir usted, anantillo, ¿verdad? Anantes. No, ¿cómo no? Si nosotros revisamos muy bien, tenemos mucho que dar. Tanto a nivel de, si no puedes con dinero, puedes hacerlo a través de granos básicos. Puedes dar tu tiempo. Puedes dar tu tiempo de evangelizar también. Porque más,
que aquella hambre material, el mundo está urgido de esa hambre espiritual. Y esa hambre solo la sacia el Espíritu Santo, solo la presencia de Dios. Entonces, bien, termino con esto. Que la caridad sea ese don de Dios que te acompaña de aquí a lo largo de tu vida, porque sin caridad no hay reino de Dios. Y el Evangelii Gaudium, esa encíclica del Papa Francisco, por ahí por el capítulo 4, en la dimensión social de la evangelización, lo menciona claramente, en el numeral 178, dice: confesar al Padre que ama infinitamente cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Mira qué hermoso. El amor de Dios ennoblece a todo ser humano. Entonces, a practicar la nobleza por medio de la caridad, se ha dicho, y pues les doy infinitas gracias por este espacio a nuestros hermanos de Santa Marta de Betania, que muy generosamente nos han sumado a este esfuerzo. Esperamos haya sido de bendición este mensaje de la tercera virtud teologal de nuestra Iglesia Católica. Nos vemos, un abrazo de paz y bien, y hasta la próxima.